en una pregunta. Tal vez yo no la leí bien, pero sí, solo disentimos en una. De resto, mayoritariamente las respuestas estamos totalmente de acuerdo. Bien, comencemos rápidamente. Dice, pregunta 38. Entonces, este es un caso que pone el reemplazo de alumbrado público por bombillas LED para reducir, pues, por un lado, el consumo de energía y por tanto las emisiones de dióxido de carbono, CO2, ¿sí? Y pues que esto trae beneficios. ¿De qué tipo? En seguridad, porque entonces las cámaras de vigilancia pueden captar mejor a quienes cometan delitos, ¿sí? Cámaras tanto pues públicas como privadas. Sin embargo, hay un grupo de ambientalistas que dice que dicha luz artificial puede perturbar el comportamiento y la orientación de los animales silvestres que habitan la ciudad. ¿Ustedes creerán que un pajarito, pues, no afecta en nada, eh, digamos, la armonía de la naturaleza o de un ecosistema? Pero realmente sí. O sea, piense usted en lo siguiente. La naturaleza es un sistema armonioso, ¿sí? En la naturaleza no hay nada que sobre ni que falte. O sea, todo está perfectamente equilibrado. Todo, absolutamente todo. Las cadenas alimenticias, el número de animales, o sea, absolutamente todo. Con decirle que incluso hasta los accidentes geográficos. O sea, no es fortuito que hayan cordilleras, penínsulas, golfos, islas. O sea, todo es una perfección. Si usted entiende así la naturaleza, pues le dará importancia hasta un simple pajarito que esté por ahí, que usted observe. Bueno, entonces téngalo muy presente. Bien, la pregunta es, ¿qué derecho colectivo y de ambiente puede verse vulnerado con esta decisión del gobierno local? Pues la decisión del gobierno local es esta, esa es, ¿sí? Y luego le están diciendo, tenga en cuenta los derechos colectivos y sobre todo los ambientales. Entonces, cuando usted le dicen que los ambientales, pues se sitúa acá. No en vano se pone este sin embargo. ¿Listo? Dicho eso, dentro de las opciones, veo que algunos estudiantes marcaron la calidad del servicio alumbrado público. ¿Y qué tiene que ver la calidad del servicio alumbrado público con lo que dicen los ambientalistas? O sea, nada tiene que ver la calidad de la luz con lo que señalan los ambientalistas. ¿Sí? Dice acá, eh, teniendo en cuenta, espere, dice la calidad del servicio del alumbrado público debido a que no se está teniendo en cuenta la opinión de los usuarios con intereses ecológicos. Pues bueno, digamos que esa opinión esté o no esté, pues en nada impacta la calidad del servicio del alumbrado público, ¿sí? O sea, el alumbrado público va a estar en óptimas condiciones independientemente si usted es ambientalista o no, o independientemente si usted dice que eso afecta al medio ambiente o no, ¿sí? Entonces, lo uno no tiene que ver con lo otro. Por otro lado, la garantía de un desarrollo sostenible de los recursos naturales, porque la producción de energía proviene del aprovechamiento de la energía hidráulica. Eso no dice que acá por movimiento de válvulas, ni mucho menos se vaya a generar energía hidráulica, perdón. ¿Listo? O sea, no tiene relación. Y la de la destinación del espacio público al uso común, pues quienes no desean ser reconocidos, no, pues eso es totalmente absurdo. O sea, la D fue la respuesta que nadie debió haber elegido. Y los felicito porque nadie la eligió. De las 37 respuestas, ninguno la eligió. En efecto, la respuesta correcta es la B, el disfrute de un ambiente sano, ya que lo omite la protección de la fauna, afecta la preservación de los ecosistemas de las naciones presentes y futuras. Naturalmente, todo daño al ecosistema no solo es en el presente, sino también es hacia el futuro. Bueno, pues para que lo tengan muy presente. Bien,
¿Dudas, preguntas, inquietudes en esta respuesta? Pregunta, perdón. Yo creo que todos estamos en sintonía. Pregunta 39. Yo creo que acá fue donde yo les dije que disentíamos en la respuesta. Dice, eh, venga, lo hacemos mejor acá. Pregunta 39. En el 2029, 19, perdón, dice que algunos países firmaron el Acuerdo de Escazú. De hecho, Colombia lo firmó. Este acuerdo trata sobre la protección del medio ambiente y sobre todo sobre las personas que se encargan de protegerlo, es decir, de líderes ambientales. Bueno, este, alguien dice, un periodista en particular, afirmó lo siguiente: el lenguaje de lo políticamente correcto está de moda. Por eso, ahora, estos países se toman la libertad bueno, firmar, acá está mal escrito, el medio ambiente y permitir a la ciudadanía que se informe. No, perdón, sí es afirmar. Por ejemplo, hay un país que planea ratificar el tratado, aunque su gobierno niega la existencia del cambio climático y no ha adoptado ninguna medida para proteger el medio ambiente. Esto muestra que ninguno de esos países va a adoptar las medidas reales. Y la pregunta es, ¿esa afirmación es válida? Pues según la conclusión del periodista, yo cuando la leí, yo creí que sí, y entonces yo marqué la D. Yo dije, sí, pues documenta el caso de un país que acepta el tratado sin traducirlo a políticas reales. Pero, ¿qué me hizo ahorita cambiar de opinión? Aparte de que vi esto. Dije, bueno, algo acá yo estoy haciendo mal. Lo siguiente, si ustedes se fijan en la pregunta, dice, hay un país que planea ratificar el tratado, es decir, está utilizando unos verbos hacia el futuro. Y eso está bien, porque muy posiblemente, como no había ratificado el tratado, pues no le había prestado mucha atención a proteger el medio ambiente. Y está bien que usted se haya equivocado y quiera como país remediar, arreglar, enderezar, encauzar de otra manera su relación con el medio ambiente. Sí, es decir, eso es posible. Y por eso quiere firmar ese acuerdo de Escazú. ¿Sí? Entonces, las opciones, si es válido o no. Ya dijimos que la D no era. Si la D no es, pues la C tampoco. ¿Por qué? Porque las dos son afirmativas. Entonces descartamos A y D. Y nos quedamos con A y B. A, no, pues parte de un prejuicio sin información de contexto para criticar a los países firmantes. Pues no, sí tiene contexto. Y B, no, pues está generalizando, eso sí es muy cierto, sobre la voluntad política de los países a partir de un único caso. Entonces yo estoy de acuerdo con que esa conclusión del periodista no es válida, dado que está generalizando a partir de un solo caso. Aparte de que son muchos países, América Latina y el Caribe, los que están firmando y ratificando el acuerdo de Escazú. Entonces, en este sentido, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Bueno, es decir, en la B. Por acá ninguno, así marcaron la A, algunos. Bien, digamos que estuvo en igual proporción el sí de la D con el no de la A, o sea, el mismo cantidad de estudiantes. Los de la C sí no habría mayor cosa por analizar. Muy bien. Pregunta 40. Pregunta 40. Dice, las instalaciones de una institución educativa, bueno, se debe cerrar por 3 meses. Pues hay que hacer unas reparaciones indispensables, seguramente del techo, algunas paredes, columnas, tuberías, bueno, qué sé yo. Y se dan las siguientes discusiones. Entonces, la rectora dice que le va a solicitar a la Secretaría de Educación que los niños sean ubicados en colegios cercanos. Bien. ¿Esto para qué? Pues para garantizar su permanencia en el sistema, porque si usted le pone en un colegio muy lejos y le queda muy difícil ir, pues muy posiblemente usted no siga estudiando. Entonces, se evita la deserción.
Dato para usted, desde el año, no recuerdo bien el año ahora, como desde el 2023 a este año, en los colegios de Barranca Bermeja han desertado más de 10.000 estudiantes. Eso es muchísimo. Y se están aprovechando todas esas deserciones del sistema educativo de básica y media, los grupos ilegales. ¿Y eso a qué se traduce? A que en Barranca Bermeja, muy posiblemente los jóvenes le temen salir del colegio porque no encuentran oportunidades. Y esas oportunidades son, digamos, saciadas o llenas por grupos armados ilegales o grupos ilegales, no necesariamente armados. Por ejemplo, grupos que se dediquen al microtráfico. Entonces es preocupante, eso es una alerta para Secretaría de Educación, para Secretaría de Desarrollo, para Personería Municipal. O sea, eso es una alerta indudable. Bien, eso dice la rectora. El grupo de padres de familia dice que no importa dónde sean reubicados, es decir, puede quedar el colegio si es en Barranca, entonces puede quedar en La Fortuna, siempre y cuando los hermanitos queden en la misma institución. Los docentes señalan que el colegio a donde vayan a donde, perdón, sean llevados los estudiantes tenga buenas instalaciones físicas. Y los estudiantes tampoco les importa dónde los reubiquen, siempre y cuando estén con los compañeros de curso, ¿sí? ¿Cuál es la decisión que toma la Secretaría de Educación? Esta de acá. Dice, reubicar temporalmente a los estudiantes en 3 colegios nuevos, construidos cerca al colegio en reparación, cerca. Es decir, se cumple la condición de la rectora. Al hacerlo, tuvo como único criterio, ojo, la disponibilidad de cupos existentes en cada una de las instituciones educativas. Es decir, si en una institución solo tenían 5 cupos, solo puede mandar allá 5 estudiantes. No todos los del grupo del curso y no todos los hermanos, porque si los hermanos van en distintos grados, entonces pues nada, ahí sí nada que hacer. La pregunta es sencilla. ¿Contra los intereses de quién choca esta medida la Secretaría de Educación? De la rectora ya dijimos que no. De los docentes, pues no nos dan información si esos colegios cercanos tienen buenas condiciones o no. Así que también los descartamos. De los padres de familia, sí choca, porque no se garantiza que los hermanitos queden en el mismo colegio, pero sí en colegios cercanos. Y de los estudiantes también, porque no se garantiza de este modo que los compañeros del curso queden en el mismo colegio. Luego entonces la opción correcta es la D. Vamos a ver. Pregunta 40, la D. Vamos a verlo acá. Muy bien. 34 estudiantes acertaron de 37 respuestas, es decir, solo hubo 3 que se equivocaron. Excelente. Hicieron un buen análisis literal, porque la pregunta es literal, ¿sí? No le están diciendo deduzca, infiera, piense contextos distintos, sino aténgase solo a la información. Muy bien, los felicito. Pregunta 41. Dice la pregunta 41. Eh, bueno, que está la presidenta de un partido político más votado en las últimas elecciones. Bien, dice, frente al aumento de los mercados ilegales, la influencia cotidiana de los actores criminales, los homicidas, bueno, hay todas unas condiciones para ella pedir una reforma constitucional de tal manera que las penas se endurezcan más. Y de esta manera, según ella, los índices de delitos pues bajen, porque entonces al haber penas duras, la gente va a pensarlo 2 veces para cometer un delito. ¿En qué sentido? En que el castigo va a ser severo. Entonces usted dice, no, yo por miedo no voy a cometer ese delito porque el castigo es severo. Profe, ¿eso es eficaz? Yo creo que sí. Por ejemplo, países como China condenan con la vida, es decir, hay pena de muerte, 2 delitos que recuerdo en este momento, la corrupción y el narcotráfico. ¿Listo? Corrupción y narcotráfico en China se paga con la vida. Allá hay pena de muerte. Y ustedes miran ese país que es tan grande, los índices de corrupción son mínimos. Ah, obvio, hay corrupción, sí, sí, eso no va a
prevenir absolutamente el delito, la comisión del delito, pero son mínimos. Hay narcotráfico, cero. Recuerdo, ¿ustedes han visto ese programa de Alerta Aeropuerto? Sí, sí lo han visto, ¿no lo han visto? Sí, Bien. En ese programa, unas colombianas llevaban droga hacia China y las detuvieron acá saliendo de Colombia. Cuando las detuvieron, identificaron que tenían droga, las felicitaron. ¿En qué sentido? Les dijeron, menos mal, esto fue identificado acá en Colombia. Si ustedes hubieran llegado a China y las hubieran descubierto, no hubieran estado vivas para contar esa historia. ¿Listo? Hubieran pagado con la vida. Menos mal fueron descubiertas acá en Colombia. Fueron muy evidentes. Entonces, en ese sentido las felicitar. Bien, en Colombia, ¿eso podría prevenir el delito? Yo creo que sí, pero inicialmente se cometerían muchas injusticias, porque usted debe entender que nuestro sistema es corrupto. Entonces, si decimos, bueno, pena de muerte para los corruptos, muy posiblemente habrían personas inocentes que se condenarían a la pena de muerte. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es muy corrupto. Entonces, inicialmente habrían muchas injusticias. Ya luego, sí, poco a poco se harían ajustando las cosas y muy seguramente los índices de corrupción bajarían estruendosamente, ¿sí? Así de sencillo es. Por ejemplo, cuando hacen esos operativos para que la gente, o sea, lo hacen es pensando en el bienestar de la gente, pague un seguro, el SOAT, esté al día con los impuestos y se ponga un casco. Pues en última, si usted se accidenta y tiene el casco, usted es el que está cuidando su vida. Eso no es para cuidar al alcalde, no es para cuidar a un peatón, no es para cuidar a nadie más, sino a usted mismo. Pero la gente es rebelde frente a ese tipo de normas. Y recuerden que el cumplimiento de la norma es lo que nos diferencia de los animales. Sí, si usted lo mira desde un punto de vista de civilización, así es. Los animales no cumplen normas. El ser humano, que si es un animal, la puede cumplir. Y como la puede cumplir, es racional. Y eso nos distingue de los demás animales. Bueno, entonces, ¿qué hacer frente a esos casos? Obviamente, cultura ciudadana, que el ciudadano en promedio sea muy consciente de la importancia de cumplir las normas de tránsito, no pasarse el semáforo, utilizar el casco, utilizar el chaleco, tener una moto con todas las de la ley. Profesor, que eso sale muy caro. Pues habría que ver entonces de qué manera hacemos que esa norma sí se cumpla, por lo menos el pago del SOAT. Pero usted sí puede cumplir el casco, sin embargo no lo hace. Entonces, ese cuento de que es muy caro, para mí me suena a pura excusa injustificada, porque si no es capaz de cumplir con una norma como el casco, que no vale nada, pues tampoco va a ser capaz de cumplir con una norma que sí toca pagarla, no el SOAT. Entonces eso es puro cuento chino, como dice. ¿Qué se debería hacer frente a esos casos? O sea, digamos, si yo fuera autoridad municipal, yo sacaría al ejército, a la policía y agentes de tránsito y bloquearía las 3 o 4 entradas que tenga la ciudad y haría uno a uno revisión de papeles. Y el que no lo tenga o el que no esté cumpliendo, lo siento amigo, le inmovilizamos el vehículo. Y si se pone muy agresivo, pues lo detenemos. O sea, acá el alcalde tiene que entender de que él es la fuerza, de que él tiene un monopolio de poder. Y hay que ejercerlo para que el ciudadano cumpla una norma, porque eso también lleva a una sana convivencia como sociedad. Si no lo hace, pues todo el mundo va a hacer lo que quiera y pasa lo que pasa en Barranca Bermeja. Entonces, en ese sentido, la mano dura sí tiene un gran propósito. Y así usted puede llorar, pues, y si es grosero, pues se le pone un comparendo por insultar o agredir a servidor o funcionario público. Y si se pone agresivo, pues para eso tenemos las armas, tenemos esposas y tenemos cárceles y tenemos un sistema judicial. Si pone agresivo y agrede a uno, pues se le va a denunciar penalmente por agresión física y será detenido en un término de 72 horas en un CAI. Punto.
Ah, que se nos llenó el CAI, no pasa nada. Pedimos más fuerza pública al Departamento de la Nación, pero toca. O sea, eso es una necesidad en Barrancabermeja. Eso no es mamadera de gallo. Frente a este caso, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿cuál sería la institución encargada? La A no tiene nada que ver. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, mejor conocido como INPEC, no tiene nada que hacer. Ellos no proponen normas, ellos no pueden modificar nada. Ellos es una fuerza civil. Ojo, el INPEC es una fuerza civil, no es una fuerza armada que cuida a reos o prisioneros o personas privadas de la libertad. ¿Listo? El Congreso de la República, sí, podría ser. La Fiscalía General de la Nación, tampoco. Ellos administran la justicia en Colombia y persiguen el delito, pero no pueden reformar la Constitución política. El Ministerio de Justicia y del Derecho, sí, habla sobre estos temas, sobre todo en materia penal, pero no tienen las facultades, el poder para reformar la Constitución. Y les voy a leer de este modo el artículo 374 de la Constitución Política para que usted se lo aprenda. Dice así, la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, óigase bien, por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el voto popular mediante el mecanismo del referendo. Acuérdese que hay referendos aprobatorios o derogatorios sobre algún tipo de norma municipal, departamental o en este caso que sea constitucional nacional. ¿Listo? Entonces, bajo esos tres mecanismos puede ser reformada la Constitución por una asamblea, por el Congreso mismo o por mediante el referendo. Luego, entonces la respuesta correcta es la B. Vamos a ver la tortica que tanto nos gusta. Muy bien, la gran mayoría acertó. Los felicito. Habría que pensar en aquellos estudiantes que marcaron la A y más aún en los que marcaron la D. A lo mejor por ver ahí los nombres de Ministerio de Justicia y Derecho, pues se dejaron persuadir. Bueno, pero pues bueno, así no es la cuestión. Bien, dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento. Ninguna, continuamos. Pregunta 42. Vamos a ver la 42. Dice sobre los orígenes de la violencia y de la pobreza en zonas rurales de Colombia, es decir, en el campo. Y dicen que el Estado quiere comprar unas tierras que no son productivas, que las tienen unas personas denominadas terratenientes, para otorgárselas a personas pobres que no tienen un medio de subsistencia, de tal manera que ellos la pongan a producir y eso le genere recursos y eso genere riqueza a la nación porque se va a poner a producir la tierra. Vean la pregunta. Un efecto no esperado o deseado de esa política agraria, ¿cuál podría ser? Pregunta 42. Un efecto no deseado, sin duda alguna, pues es que si se les va a dar, la resulten vendiendo. Es decir, la respuesta correcta es la B. ¿Cuál sería lo no deseado? Que los campesinos a los que se le entrega la tierra termine vendiéndola porque carecen de recursos necesarios para invertir en ellas. Pues obvio, no solo basta en Colombia con entregar la tierra, ese es el medio, pero hay que darle herramientas. ¿Y herramientas que son? Abonos, fertilizantes, pesticidas, maquinaria, etcétera, etcétera. Eso la tierra por sí sola no va a producir. Entonces, si entregar tierra no se acompaña con entrega de créditos, obviamente flexibles, con bajas tasas de interés a largo plazo, pues el campesino va a decir, listo, me entregaron la tierra, pero no tengo cómo producir. Me hace mejor venderla para que eso sí me genere plata. Pero al igual eso que va a producir en el corto plazo, que si él no sabe invertir esa plata, pues va a quedar en la misma pobreza que como comenzó. O sea, no tiene sentido porque entonces se vuelve a reproducir ese ciclo de pobreza. Entonces no tendría ningún tipo de sentido.
Bueno, de la respuesta correcta es la B. Vamos a ver acá la tortica. Muy bien. Vean ustedes, están en lo correcto. Ey, me agrada porque casi más de la mitad, mucho más de la mitad. O sea, hay que aumentar ese porcentaje. Están acertando en las respuestas, vean. 24 respuestas bien, 26. Excelente. Vamos a ver la A, que los terratenientes a los que les compren las tierras productivas se incentiven para poner a producir todos sus terrenos. No, eso sí es deseado. Eso es deseado. Porque así, si ellos ponen a producir eso que es improductivo, entonces generan empleo. Al generar empleo, pues hay circulación de la economía, porque eso va a generar producción, salarios y consumo. Entonces el gobierno muchas veces dicen, le vamos a comprar las tierras improductivas, es para que el terrateniente diga, oiga, no, venga, yo mejor no la quiero vender y la voy a poner a producir. ¿Sí? Entonces, no, eso sí sería totalmente deseado. La B, la C, perdón. Acá veo que marcaron. Ah, bueno, marcaron más la D. Dice que los campesinos a los que le entreguen tierras utilicen sus fincas como garantía de la solicitud de créditos para invertir en ella. No, eso también es válido, una hipoteca. Entonces el campesino dicen, bueno, no me dan créditos, pero tengo esta tierra y necesito plata para poner a producir. Entonces voy a hipotecar mi pedazo de tierra al banco para que me preste 80 millones. Pongo a producir, me va bien, pago la hipoteca y ya tengo plata y sigo produciendo. Esa debería ser la lógica. Lo malo es cuando el campesino la hipoteca, le dan la plata, produce, pero se le daña la cosecha porque hubo una plaga, por cualquier tipo, porque hubo, no sé, un fenómeno natural, una avalancha, una creciente, y se le daña. Entonces, queda hipotecado, queda endeudado y no tiene cómo pagar. Eso es gravísimo. Y eso ha pasado y eso pasa. Bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? Pregunta 43. Acá se habla que hay una ciudad muy congestionada, ¿cierto? Y que pues está produciendo mucho dióxido de carbono, mucha contaminación, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones propuestas beneficiaría económicamente a los ciudadanos? Y vean ustedes que la misma pregunta le está diciendo usted. Vea. Implementar tributaciones mediante el pago de impuestos vehiculares con el fin de reducir la compra de automóviles y otorgar, véalo acá, y otorgar beneficios económicos a los ciudadanos que hagan uso del transporte público. ¿Cómo sería ese beneficio económico? Pues no sería, venga, Pepito, le voy a pagar para que utilice el bus. Pues eso sería muy loco, porque pues, o sea, es decir, eso generaría un gasto público increíble. Ah, pero sí podría decir, venga, Pepito, le vamos a reducir la tarifa ordinaria del pago de el bus. Eso en Bogotá funcionó muchísimo, en las denominadas horas valle y horas pico. Entonces, en las horas valle, la tarifa aumentaba un poquitico más. ¿Por qué? Porque había menos congestión. En cambio, en la hora pico, donde todo el mundo sale para sus casas, la tarifa disminuía mucho más. De esta manera la gente decía, no, yo prefiero coger el bus porque el pasaje me vale menos. Entonces eso incentivaba mucho el uso del transporte público y desincentivaba o desmotivaba el uso del carro particular. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta en esta pregunta 43? La C, incentivar el uso del sistema de transporte público mediante la reducción de la tarifa para aumentar su uso. Eso es un incentivo económico, como el que paga impuestos. Se le dice, venga, le vamos a dar un incentivo económico. No quiere decir que le van a dar plata, le van a decir, si usted paga de febrero a marzo, va a tener el 30% de descuento. Ah, bueno, eso es un incentivo económico. No es que el Estado le vaya a dar plata a usted. ¿Sí? En algunos casos pasa, pero son muy contados. Vamos a ver la pregunta 43. La C, muy bien. Excelente, me gusta. 30 respuestas correctas de 37. Fenomenal, los felicito.
¿Y quién me decía que esto estaba difícil? Yo veo que están contestando muy bien. Ah, o a menos de que usted lo esté haciendo con ChatGPT. Oiga, si lo está haciendo con eso, no, no, no. No, no, esa no es la intención. Pregunta 44. Todos totalmente. Uy, acá pasó algo. Pregunta 44. Vamos a ver qué pasó. Un líder político afirmó lo siguiente durante una entrevista. Volveremos a participar en las elecciones cuando. Y él pone cinco condiciones. Que el calendario electoral vuelva a ser estable y no haya intervención por parte del presidente, es decir, por el gobierno de turno, que aumenten los controles por parte de los entes independientes en los puestos de votación, o sea, para que no haya un posible fraude. Tres, los ciudadanos no sufran represalias por expresar su preferencia electoral, es decir, que no haya constreñimiento, que a usted nadie lo obligue a votar por alguien que usted no quiere. Cuatro, se les permite a los ciudadanos crear o pertenecer a partidos políticos diferentes al gobierno, es decir, que usted tenga derecho a formar agrupaciones distintas a las del gobierno. Cinco, las decisiones tomadas en las urnas se respeten y los candidatos elegidos puedan posesionarse. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito de estas medidas? Pues es un propósito que busca fortalecer, ¿sí? Todo eso fortalece a la democracia. Vea, este punto 5, ¿en qué la fortalece? En que puede haber oposición y que hay garantías igualitarias de participación. El punto 4, igual manera, que usted pueda crear un partido que piense distinto al gobierno que está en ese momento, ¿sí? O sea, todo esto fortalece que hayan reglas claras, que haya transparencia, eso garantiza el control. O sea, todo esto fortalece. Vamos a ver la tortica acá, pregunta 44. Muy bien, dice acá la de, según ustedes, fortalece la democracia representativa, garantizando condiciones para ejercer la oposición y disminuyendo los límites al ejercicio electoral. Muy bien, excelente. Pregunta 44. Esa es la respuesta correcta. ¿Listo? Esa es. Pregunta 45. Dice, que en un departamento, hay un gobernador, ¿no? Pues los que gobiernan el departamento en Colombia son los gobernadores. Y que hay varias veedurías y periodistas que acusan al gobernador de manejar de mala manera los fondos públicos. Dice, un grupo de ciudadanos decidió emprender medidas para expresar su descontento y buscar un cambio administrativo y departamental. O sea, un cambio. Ya no lo quieren más ahí. Lo quieren votar, lo quieren cambiar. ¿Qué mecanismo de participación? Vamos a ver si ustedes se acordaron de esa clase que yo les di. Ah, excelente, vean, no, no, no. O sea, un profesor orgulloso. Vean esto. Solo un estudiante se equivocó, quien marcó un plebiscito. Hey, lo voy a identificar a ver cuál estudiante fue. Pregunta 45, voy a buscar cuál fue. Voy a poner 99% y me falta buscar ese 1% que no lo hizo bien. Excelente, vea, ustedes ya no tienen dudas sobre los mecanismos. Y pues, a decir verdad, pues, las mismas opciones son tan generosas que usted por descarte, aunque no sepa de mecanismos, lo puede hacer. Vea la D, una queja formal ante el Congreso solicitando la destitución del gobernador. Bueno, eso lo podría decir alguien que desconozca totalmente la organización del Estado colombiano. Sería válido en ese sentido. La B, un plebiscito. Bueno, sí, porque usted no se acuerda que eso es una facultad solo del presidente sobre decisiones nacionales y no en particular de un municipio o departamento. Y A, una propuesta masiva que incluya la destrucción de la Casa de Gobierno para exigir su renuncia. Yo creo que esta sería la más loca. O sea, la A sería impensable. Sí, es decir, usted no puede coger a piedras algo porque no le parezca. Eso se llamaría daño a bien inmueble público o privado. Es un daño. Usted no lo puede hacer. Muy bien, la C.
Pregunta 46. Hay un padre de familia, en el que dice que a su hijo lo asesinaron, ¿cierto? Y luego señala lo siguiente frente a la actuación de la justicia. Dice así el tipo, he traicionado mi idiosincrasia. Por favor, ¿qué quiere decir la palabra idiosincrasia? La ¿Qué ideología quieres? que un grupo o una persona maneja, ¿no? Bueno, sí, válido. ¿Qué más querría decir? La confianza. La confianza, no, no tiene nada que ver con la confianza. Por ejemplo, la idiosincrasia en Barranca Bermeja es que cuando hace mucho calor, todos nos vamos para el centro comercial. La Pero idiosincrasia eso en no Barranca, son como rasgos sociales. sí, sí, está, obviamente está relacionado con lo No social. son conjuntos de ideas. O sea, como Conjunto de ideas, bueno, sí, pero eso cómo se llama en la práctica, o sea, cuando todo el mundo lo hace. ¿Una qué? Costumbre costumbre. social. Muy bien, una costumbre, ¿sí? Todos los pueblos tienen idiosincrasias, tienen una costumbre en algo, en algún momento del año, bajo una celebración, bajo un día en particular, ¿sí? Por ejemplo, la idiosincrasia para Carmen es que cuando la ciudad cumple años, los colegios se disponen a hacer presentaciones bonitas con sus bandas. Eso es una costumbre, porque se lleva haciendo durante muchos años y décadas. Una idiosincrasia es izar la bandera cuando es una fecha patria. Bueno, el tipo dice, he traicionado mi costumbre por querer llevar de manera civilizada este caso ante la justicia. Si esto hubiera sucedido en mi pueblo, al día siguiente se habría resuelto. Vean ustedes que cuando él dice de manera civilizada, está diciendo que la idiosincrasia de su pueblo no es civilizada. Esa afirmación implica esa negación. ¿Listo? O sea, lo más seguro es que allá lo hubieran, mejor dicho, matado. Sí, que no se hubiera hecho un debido procedimiento, que no hubiera habido una administración de justicia neutral, sino que se hubiera aplicado la pena de muerte. Profesor, ¿eso pasa en Colombia? Sí. O sea, en Colombia el Estado es fragmentado porque no llega con la administración de justicia, sino que la gente aplica la justicia según se haya hecho siempre. Eso lamentablemente pasa, y digo lamentable porque en muchos casos, pues, se desconoce la manera civilizada de resolver los problemas y se cometen y atropellan muchos derechos, ¿sí? Entonces, pasa, eso pasa en Colombia. Vámonos a las opciones. Pregunta 46. Dice, la justicia ordinaria es lo suficientemente civilizada y efectiva. Pues eso contradice lo que él dice. Rechazada. Opción B, los culpables del crimen serían procesados legalmente en su pueblo. No, esa medida no es legal. O sea, es decir, esta queda rechazada. Opción C, los habitantes de su región confían en esas instituciones jurídicas. Si ustedes se dan cuenta, A, B y C dicen prácticamente lo mismo. La que no dice lo mismo y que sí es la correcta es la D. Las instituciones judiciales son ineficaces, no sirven para nada y retardarán la acción de la justicia. Para el tipo, según su idiosincrasia, la justicia es tomarla por su propia cuenta. Luego, entonces, si el que cometió un delito fue la muerte, pues ¿cómo sería la manera de él pagar ese delito? A ver, según la idiosincrasia del pueblo del Señor. ¿Cómo sería? La muerte, obviamente, muy bien, pagándola con la vida misma. Vamos a ver la torta acá. Pregunta 46. Todos con la D. Excelente. Muy bien. Pregunta 47 y última. Dice que en una ciudad capital, un grupo de ambientalistas radicó una propuesta al órgano legislativo correspondiente. Hijos, acá por favor una apreciación. El único órgano legislativo, entendido como legislar, es el Congreso de la República. Un consejo municipal no hace leyes, no legisla.
Una asamblea departamental tampoco legisla, porque legis es ley. ¿Listo? Por eso en Estados Unidos o en los países de habla inglesa no se dice estudio derecho, sino estudio leyes, ley, estudio leyes. Bueno, ojo con eso. Entonces, hay como para hacerle una claridad a ustedes, pero bueno, el IFE lo toma así y están en un error. Esto no debería pasar. Sin embargo, pasa. Pero entonces no vamos a decir, no la contesto porque el IFE se equivocó, porque entonces esa respuesta nos va a quedar mal. Y ahí sí al IFE no le interesa si él se equivocó o no, porque a nosotros sí nos interesa sacar un buen puntaje. ¿Sí? Y dice que pues acá se encuentra en contraposición dos dimensiones. Por un lado, dicen, perdón, reducir o no incentivar el uso de vehículos de combustión, motos y carros. Y por el otro lado, hay una agremiación de empresarios que rechazan la medida porque dice que eso afecta las ventas de los negocios, porque la gente no se movilizaría por la ciudad. A lo mejor por pereza, a lo mejor porque es mucho más difícil salir en familia, ¿no? O sea, coja usted una bicicleta y salga con su familia ahí. Es complejo. Bien, entonces, de acuerdo con lo planteado, ¿cuáles son las dimensiones de esta problemática? Pues sencillo, ambiental y económica. Ya. Cultural no tiene nada de eso de cultural porque acá no dicen que quieren de manera pedagógica establecer una práctica que cambie los hábitos de la gente. Eso ya sería algo cultural. A y D, descartada. Y política, pues sí, obviamente todas las decisiones son políticas, pero pues es que acá hay una afectación a lo económico. Entonces, la opción más conforme a la pregunta y al caso es la C, ambiental y económico. Es decir, están ustedes en lo correcto. Vean ustedes que 32 respuestas de 37 estuvieron bien. Permítame felicitarlos. Realmente me gusta ver esto. No sé ustedes por qué dicen que es difícil. Eh, Bien, por acá Karen me dice que a todas las rondas anteriores le fue súper bien en esas preguntas que estaban en el simulacro. Excelente, Karen. Espero entonces que haya sacado un 100 de 100 en ciudadanos, por lo menos, en sociales, perdón. Entonces, hijos, no entiendo si está por favor conectado. Quien me dijo que está muy difícil, me gustaría escuchar por qué difícil. Si veo que la gran mayoría, pues, le fue muy bien. Y la gran mayoría casi absoluta. O sea, siempre estuvieron sobre 27 de 37 respuestas bien. O sea, me explico, perdón, 27 estudiantes bien frente a 37 que contestaron. O sea, 10 se equivocaron, 5 se equivocaron, uno se equivocó. Eso es muy bueno, eso es muy positivo. Entonces voy a quedar muy a la expectativa de sus resultados. Entonces sí, voy a ser el primero en analizarlos. Y los felicito. Muy bien. Esperamos esta semana retomar nuestras dinámicas de los formularios. Para que de usted acá al día de la prueba no se me duerma y no se nos queme el pan en la puerta del horno, como se dice popularmente. Muchísimas gracias por su participación. 8 y 11, perfecto. Alcanzamos a contestar todas las preguntas. Que esté muy bien. Muy posiblemente nos vemos el sábado. Se cuidan. Buenas noches, que descansen.